Shalom, mis hermanos. Damos gracias al Eterno una vez más por esta oportunidad que nos da de continuar en el estudio de las parashá. Hoy tendremos una porción, una parashá, Vayehi, que está en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 47, desde el versículo 28 hasta el capítulo 50 en su verso 26. Vayehi quiere decir y vivió. Las profecías de la Torá, las cuales se encuentran casi siempre dentro de las narraciones de las diferentes historias de la Torá, como es la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, la lucha de Jacob con el ángel, cuando los ángeles visitan a Abraham, todas esas historias. En cada una de esas historias generalmente siempre hay profecías que tienen que ver con Yeshua, pero son solo profecías que muestran en sombra la realidad de lo que nos quiere decir. Por tanto, serán más oscuras que la verdad que ellas enseñan. Las historias que están allí se verán más oscuras que la verdad que ellas señalan, enseñan. Aleluya. Es por eso que necesitamos entender cómo analizar las escrituras temáticamente. Estamos aprendiendo esta herramienta. Es el tema de la profecía el que nos ayudará a ver su significado mesiánico. Tengamos eso siempre bien presente. En otras palabras, aunque las sombras, figuras y alusiones de la Torá pueden ser algo oscuras y no, hermanos, tan detalladas como necesitamos verlas temáticamente, siempre enseñan la verdad y la enseñan de manera perfecta. Nosotros estudiamos Torá a la luz que fue revelada en el Brit Hadashah. Así es como nosotros estudiamos la Torá. Nosotros no estudiamos Torá en sombra, puesto que nosotros no nos movemos ni andamos en sombra. Todo lo hacemos a la luz. Entonces, es importante tener el conocimiento de algunos versos, como el que está en Hebreos capítulo 10, versículo 1, que nos dice que la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Mucha atención, ¿no? La Torá tiene la sombra de los bienes venideros, o sea, de las profecías. No tiene la imagen misma de las cosas. Colosenses capítulo 2, versículo 17 nos ratifica esto. Dice, hablando de la Torá, de la ley, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Aleluya. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 46, encontramos una declaración dada por el mismo Yeshua cuando dijo, porque si creyeses a Moisés, y es igual a decir, porque si creyeses a la Torá,
me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Quién es él? Moisés. Increíble. ¿Moisés escribió de la Torá? Sí, Moisés escribió de Jesús, de Yeshua en la Torá. Asombroso esto. Gálatas capítulo 3, versículo 29 nos da una introducción de cómo nosotros podemos escudriñar la Torá y por qué la escudriñamos. Dice: y si vosotros sois de Cristo, que es lo mismo que decir del Mashiach, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy. Linaje de Abraham. Linaje, descendencia, semilla. Eso es lo que quiere decir linaje de Abraham soy. Y herederos según la promesa. ¿Herederos de cuál promesa? De todas las promesas que están en la Torá. Aleluya. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Romanos capítulo 7, versículo 14 nos da una introducción, una luz de cómo entender esto. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí parece que hubiera una contradicción, porque también la Escritura nos dice que la ley mata, mas el Espíritu vivifica. Bueno, la ley, la Torá, sin el Espíritu, produce muerte. Pero en el Espíritu produce vida. Por eso dice: porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué relevancia tiene el que entendamos que la Torá es espiritual? Miremos 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu, o sea, el Rúa. Rúa es espíritu, que proviene de Elohim. ¿Cuál es la intención del Señor darnos el espíritu? Aquí está, mírenlo. Para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. ¿Qué es lo que nos ha concedido? Bueno, promesas, porque somos herederos de esa promesa. Y sigue diciendo: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana. O sea, que esto que viene del Espíritu no se puede enseñar con palabras de humana sabiduría. No, mi hermano, así no funciona. ¿Cómo funciona? Aquí lo dice: sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual, o sea, lo espiritual de la Torá, a lo espiritual. ¿A qué se refiere cuando dice a lo espiritual? A mi espíritu. A mi espíritu. A tu espíritu. De manera que, teniendo esto en contexto, nosotros empezamos a ahondar cada vez que empezamos a estudiar porciones de la Torá, Parashá. Antes habíamos hablado de que el eje central era obviamente mesiánico en su propósito, toda la Torá. Seguramente nuestra estructura quiástica, y la vez pasada yo les hablé un poco de lo que es la estructura quiástica, pero voy a traer ese repaso un momento. Aleluya. Gracias, Señor.
estuvimos mirando lo que es quiasmo. Voy a hacerle un repaso rapidito. El quiasmo, ¿qué se conoce como quiasmo? Se conoce como quiasmo una figura literaria que es una figura retórica basada en repetición. Pero ojo, se trata de una repetición que va a través de un paralelismo, algo paralelo que se cruza sin perder su paralelismo. Es decir, una repetición de una estructura sintáctica que tiene una particularidad que en el caso del quiasmismo, los elementos que se repiten aparecen primero en un orden y luego cambian el orden, pero sin perder el contexto. ¿Cómo conocemos esto en matemática? Que el orden de los factores no altera el producto. En las historias donde encontramos estas figuras proféticas a través de lo que conocemos como el quiasmo, es algo como encontrar en la historia primero la letra A y después la letra B. En otra historia vamos a encontrar el mismo contexto de la historia, pero primero vamos a encontrar la parte B y después la parte A. Cambiamos, ¿no? Pero que cuando lo juntamos es la misma historia, es la misma profecía que nos viene enseñando. Aleluya. Eso es lo que a menudo nosotros vamos a encontrar en estas historias a través del quiasmo. Ok. Vamos a analizar la estructura quiástica en su primer nivel. Hay 4 niveles que vamos a tratar de cubrir en el día de hoy, sin carrera, porque no quiero que perdamos algunos detalles. En el primer nivel, principalmente se refiere a las bendiciones dadas a Judá. Estamos hablando de la parashá de esta semana que está en Génesis 49, versos del 8 al 12. Y vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Una sola vez lo vamos a leer. Génesis 49. Y vamos a mirar los versículos 8 y 12. Amén. ¿Ya lo tienen? Yo también. Jacob bendiciendo a su hijo Judá. Judá, mire cómo le dice, Judá, te alabarán tus hermanos, hablándole de un futuro. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. O sea, él va a poner su mano en la maldad, en los pensamientos, contra los pensamientos de sus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Todas las demás tribus van a servir a Judá, a través de Judá. Muy importante eso. Mire cómo le sigue diciendo. Cachorro de león, Judá. A él, al hijo físico que tiene ahí, lo llama cachorro, porque es más pequeño. El cachorro es más pequeño
que su padre. Pero después vamos a conocer al padre, al león de la casa de Judá. Este es Judá, el pequeño, el cachorro. De la presa subiste, hijo mío, después de ser aprendido, ¿no? Después de ser presa. Se encorvó, se echó como león cuando fue reconocido por Faraón, ¿no? Así como león viejo, ¿quién lo despertará? Pues conocemos al que lo iba a despertar. Mire lo que le dice aquí. Ahorita estuvimos cantando algo referente a esto. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silot. Es increíble, pero hay mucho que conocer sobre Silot. Vamos a ver más adelante. Dice, y a él se congregarán los pueblos, es decir, a Silot. Vamos a ver más adelante quién es Silot. Atando a la vid su pollino, aquí nos está hablando del pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Ya usted empieza a relacionar estos versos, ¿no? Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Hasta allí. Ok. Tremenda profecía que hay aquí encerrada. Sabemos ya que Judá heredó la bendición del liderazgo, pero la profecía va más allá. La profecía no hablaba solamente de el varón físico que estaba allí enfrente de su padre, de Jacob. Iba más allá la profecía. Ahora, primero miremos que aquí está escondida una referencia a una guerra. Cuando dice que él va a gobernar al final. ¿Cómo va a ser eso? A través de una guerra, cuando él salga vencedor. Pero la pregunta es, ¿qué conexión temática al Mesías, aquí es el punto, al Mesías, puede usted y yo hacer que comparten el tema de una guerra? ¿Qué conexión podemos hacer en la Escritura que comparta temáticamente una alusión a una guerra con este versículo? Vamos a pensar primero en los versículos anteriores, capítulos anteriores, y vamos a llegar al más claro. Está en Génesis 3, versículos del 14 al 15. Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 15. Aleluya. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Bien, dicen de la siguiente manera. Y Adonai Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ojo al 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¡Bum! Allá hay declarada ya una guerra. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la mujer, te herirá en la cabeza. Nosotros sabemos que las heridas en la cabeza son mortales. Un tiro en la cabeza es mortal.
Aleluya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta parte del pie acá abajo. Quien se hiere allí en el calcañar va a tener que caminar como cojo, ¿cierto? Ahí cojeando. Ahora, basado en Génesis capítulo 3, los versículos que alcanzamos a leer, 14 y 15, sabemos que la salvación del Mashiach implicará guerra en contra de Hasatán. En alguna manera, van a haber guerras de alguna manera. ¿Podrían ser, es la pregunta, las referencias a la mano de Judá en la cerviz de sus enemigos una alusión a la victoria del Mashiach sobre sus enemigos? Muy buena pregunta, ¿verdad? Bueno, vayamos aún más hondo. Vamos a profundizar. Notemos cómo hace referencia a Judá como un asombroso león. En Génesis 49, aleluya, en el versículo 9, dice cachorro de león. ¿Cómo está esta expresión conectada temáticamente al Mashiach? Miremos Revelaciones en el capítulo 5, aleluya, verso 5. Vamos a ver la conexión que hay allí. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Asombroso, hermanos, asombroso. Aleluya. Revelaciones 5:5 hace referencia a Yeshua como el león de la tribu de Judá. En Génesis hace alusión a Judá como cachorro de león. Entonces, ¿quién es el león al que se refiere Jacob en Génesis 49:9? Hermanos, claramente es Yeshua. En otras palabras, la profecía de Jacob no solo pertenece a su hijo Judá, no solo a sus descendientes de la tribu del hijo de Judá, sino a Yeshua mismo. Él es el cumplimiento final de la profecía de Jacob. ¡Aleluya! Pero todavía vamos a ver más. Allí en Génesis 49, vamos otra vez a Bereshit 49. Y vamos al verso 10. Importantísimo. Aquí vamos a encontrar una clara profecía mesiánica de que el Mashiach sería de la tribu de Judá. ¿Cómo lo encontramos? Cuando dice, no será quitado el cetro, o decir la corona, el reinado. No será quitado el cetro de Judá. ¿Y cuál es el significado de la frase? Hasta que venga Shiloh. Hasta que venga Shiloh. Bien, no soy muy amigo de esto, pero en esta oportunidad les pido, me permitan citar el Husban. En la página
2:79, más adelante, hay un midrash que explica que la palabra Shiloh es una combinación de dos palabras hebreas que significan un presente para él. O sea, haciendo referencia al rey Mashiach, al cual todas las naciones traerán presentes. Ahora, una pregunta importante. Teniendo en cuenta esto, allí pongámoslo allí un ladito, podemos hacer una conexión temática a un pasaje en el Brit Hadashah que tenga este mismo pensamiento. Vamos a buscar Mateos, aleluya, Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Aquí está. Cuando Yeshua nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén. Reina Valera traduce magos. Nosotros sabemos que eran unos sabios, diciendo, unos llamados sabios, dejémoslo allí. ¿Dónde está el rey de los judíos? Mire cómo lo llamaban. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es decir, que toda Jerusalén estaba enterada de a lo que habían venido estos tres personajes. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Masías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, no dice al pesebre, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre Miriam, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, los regalos, los presentes, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, una vez leída esta historia, podemos leer cómo los hombres sabios trajeron presentes, regalos a él, quien nació Rey de los judíos. Esto es asombroso, aleluya. El hecho de que los hombres sabios de las naciones trajeron presentes al Mashiach es enseñado proféticamente en la palabra Shiloh.
en la palabra Shiloh, que quiere decir regalos. Ahora, hermanos, no voy a ahondar mucho en este tema, pero nosotros sabemos que cada letra en hebreo tiene un valor numérico. La suma del valor numérico de esas letras es igual a la suma del valor numérico cuando usted escribe Yeshua. Esto es asombroso, en su momento lo vamos a estudiar. Lo que es aún más asombroso es cómo la interpretación de algunos rabinos se alinea exactamente con la narración histórica del nacimiento de Yeshua. Citamos anteriormente lo del Juzmán, porque, bueno, queríamos ver el entendimiento que tenían los rabinos para poder recaudar información de una sola palabra. Ahora, las escrituras en el Brit Hadashah verifican ese entendimiento. Esto es lo importante. Es decir, que por ahí estaban más o menos bien. Ahora, volvamos a Génesis 49. Estamos en la parashá de esta semana y vamos ahora al verso 11. Vamos a seguir analizando la profecía de Jacob sobre su hijo Judá. Vamos a leerlo. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Ahora, ¿entendemos el significado mesiánico de este versículo? ¡Aleluya! Sí, miremos Zacarías 9:9. ¡Aleluya! ¡Qué maravillosa es la Torá, hermanos! Zacarías 9, y miremos el verso 9. ¡Aleluya! Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Asombroso, ¿no? El enlace que hay allí. Miremos también Isaías 63. Aleluya. Isaías en su capítulo 63. Una vez lo tenga, mira el verso 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hallé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Aleluya. Esto está claro, hermanos. De acuerdo, vamos a mirar ahora Lucas capítulo 19, versos del 30, vamos a leer del 30 al 40. Aleluya. Lucas 19, versos 30 a 40. Dice, y también a este dijo, tú también sé
sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Aleluya. Vamos más abajito, más abajito. Vamos a llegar al verso 30. Ok. Estamos en el verso 30, ahí mismo, en Lucas. Diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Yeshua, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Yeshua encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, acuérdense lo que les hablaba anoche del templo, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Elohim a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les digo: os digo que si estos callaran, las piedras que clamarían. Aleluya. Yeshua se acercó a la ciudad montando sobre un asno. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 19, versos del 12 al 15, Yeshua destruirá a los impíos al pisar el lagar del vino de la ira de Elohim Todopoderoso. Como podemos ver, hermanos, la referencia al asno de Génesis 49:11 en la profecía del padre Jacob sobre su hijo Judá es realmente una profecía de la primera venida del Mesías, quien es de la tribu de Judá. Él se acercó a la ciudad montando sobre un asno. Ahora, mire usted cómo la referencia a sus vestidos lavados en sangre es una profecía del día de juicio, cuando Yeshua regresará a suministrar juicio sobre sus enemigos. Amados, las conexiones temáticas de los escritos de los profetas y las escrituras del nuevo pacto, llamado así, o del Brit Hadashah, a las palabras asno, vestidos, sangre y vino, usadas en la porción de la Torá, demuestran claramente que la profecía de Jacob sobre su hijo Judá era mesiánica en propósito. No estaba limitada únicamente a su hijo Judá o a sus descendientes terrenales. Increíble.
La Torá hablándonos de Yeshua en el Brit Hadashah, en los tiempos cuando él ya llegaba para ser entregado, enjuiciado y llevado al madero. Aleluya, yo me gozo cuando puedo ver todas estas cosas. Ahora, vayamos a otro nivel y vamos a analizar profecía a través de otra figura quiástica. Anteriormente, hermanos, vimos cómo los rabinos interpretaron la profecía de Génesis 49, versos del 16 al 17, como refiriéndose a Sansón. Mucho oído, mucho oído. En sección previa vimos que esa profecía mesiánica estaba claramente conectada temáticamente al tema de guerra. Y vamos a entrar aquí al tema de guerra con mucho cuidado. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Cómo está la profecía de Dan conectada temáticamente al tema de guerra y el Mesías? ¿Cómo está esto relacionado? La mención, ojo, de una serpiente mordiendo los talones del caballo inmediatamente causa que uno piense en la profecía de Génesis capítulo 3 versos 14 y 15, la cual declara que el Mashiach aplastará la cabeza de Hasatán mientras tiene su talón herido. Y tú le dirás en el calcañar. ¿Podemos mirar esto? Si hemos hecho conexiones correctas, entonces deberíamos esperar algún significado mesiánico con respecto a la tribu de Dan. Jacob está bendiciendo en este momento a Dan, a la tribu de Dan. Posiblemente, ¿a través de quién? A través de Sansón. Mucho oído. Antes de mirar a Sansón, determinemos correctamente la definición fundamental de la Torá de salvación. Y en esto, mis amados hermanos, quiero que ustedes queden completamente claros, porque esto les va a ayudar cada vez que usted está mirando el primer pacto, el llamado Antiguo Testamento, con el pacto renovado, llamado el Nuevo Testamento. Usted podrá tener una interpretación correcta de las Escrituras, sea leyéndolos de un lado o del otro. Si usted puede tener este concepto de salvación, tanto para el pueblo, la nación de Israel, como para los seguidores de Yeshua, si usted tiene claro lo que significa salvación, tanto para el uno como para el otro, usted no va a tener ninguna confusión al estudiar textos, historias en las Escrituras, donde la palabra salvación esté allí incluida. Cuando nosotros hablamos de salvación, los seguidores de Yeshua, generalmente pensamos en Juan 3:16. Hablo con los seguidores de Yeshua, del Yeshua, el Verbo encarnado, el Emmanuel, Dios con nosotros.
Hablo con esos seguidores. Yeshua tiene otra clase de seguidores, pero hablo con estos. Además, hermano, salvación tiene connotación de ser salvos de nuestros pecados. Hablo con los seguidores de Yeshua. Vayamos a Mateo, capítulo 1, verso 21. Ojo, oído a lo que este versículo dice. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ojo, esta expresión, salvará a su pueblo de sus pecados, va un poquito a chocar con la mentalidad judía y aún hebrea, israelita de aquel entonces. Porque hasta ese tiempo, el concepto de Dios dándole victoria a Israel sobre los enemigos estaba hablando únicamente de guerras físicas. No hablaba de salvación de guerras espirituales. No hablaba la palabra salvación de pecados, puesto que Israel no se consideraba pecadora porque creía que sus pecados eran limpiados a través de los rituales del sacerdocio arónico, cosa que el libro de Hebreos nos dice que ninguno de esos sacrificios podía quitar los pecados del hombre. Entonces es muy importante que usted entienda que la palabra salvación para un hebreo israelita no significa lo mismo que para nosotros significa la palabra salvación cuando somos seguidores de Yeshua HaMashiach, el cual derramó su sangre para limpiar nuestros pecados y nosotros fuésemos limpios. Esto tiene que estar bien claro, hermanos. Te hablo a ti como seguidor de Yeshua. Si tú no tienes esto bien claro, entonces vas a vivir en tu alma, en tu mente, en una constante lucha de lo que significa salvación para el pueblo hebreo, judío, o lo que se puede significar o te está diciendo a ti. Ojo a esto que voy a decir. Cada vez que usted vea en el primer pacto, el llamado Antiguo Testamento, las guerras del pueblo de Israel con los diferentes enemigos, está haciendo alusión a guerras, porque realmente son guerras, pero esas guerras físicas están dejándonos revelación de las guerras espirituales. Aunque un enemigo para Israel era enemigo igual que cualquier otro, Israel tenía diferentes enemigos por diferentes circunstancias. Esto es una figura de los diferentes enemigos espirituales que nos atacan constantemente
en nuestra relación con Yeshua. Aleluya. Tenga presente la perspectiva hebrea de salvación está totalmente en conflicto con nuestra mentalidad. Hablo con los seguidores de Yeshua. Voy a citar un libro de Marvin Wilson que dice: nuestro padre Abraham, el verbo hebreo yasha significa salvar o liberar, y el nombre Yeshua, salvación, se deriva de este. En la Biblia hebrea, este verbo no está usado en el sentido de escapar al cielo. Más bien, un cuidadoso estudio de muchas apariciones revela que la idea principal es liberar de la maldad o poner en libertad de la opresión. Ese es el pensamiento de este varón. Lógicamente no estamos hablando de un hombre que cree en Yeshua como usted y yo creemos. Esta es la mentalidad hebrea, que no le ha sido revelado Yeshua como el verbo encarnado que con su sangre quitaba el pecado del mundo. Usted se da cuenta por qué es que aquel que tiene esa mentalidad hebrea judía anda añorando el templo y los sacrificios. Porque en el fondo ellos saben que sus pecados no han sido limpiados. Para un seguidor de Yeshua como Elohim, sabe que la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. Y que su sacrificio fue suficiente. No necesitamos más sacrificios para ser limpiados de nuestros pecados. En la mayoría de los casos, la salvación fue efectuado cuando el Padre, Yahweh, Adonai, derrotó a los enemigos de Israel directamente o a través de agentes humanos. Vamos a mirar dos ejemplos. Cómo estos dos ejemplos nos hablan de guerra espiritual. Primera de Samuel, el libro de Primera de Samuel, capítulo 19, versículos del 4 y 5. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó tu vida en su mano y mató al filisteo. Y el Señor dio una gran salvación a todo Israel. Tú lo vistes y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Este es un ejemplo. Como David mató a ese gigante filisteo. ¿Quién era? Goliat.
Pero eso fue un suceso físico, real, en la tierra, de dos seres humanos, uno pequeño y otro grande, a través de lo cual nosotros hoy en día entendemos que tenemos también guerras espirituales, en las cuales a ti y a mí se nos pueden levantar Goliaths, gigantes, pero que en el nombre de Yeshua HaMashiach nosotros tenemos la piedra, la roca que es Él, a través del cual nosotros vencemos, matamos a ese Goliat. Entonces, una cosa no quita la validez de la otra. Un acontecimiento físico no quita la realidad del acontecimiento espiritual cuando acomodamos lo espiritual de la Torá a lo espiritual de nuestras vidas. Eso es lo que llamamos Torá a la luz del Brit Hadashah. Otro ejemplo lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegraré en tu salvación, dijo Ana. ¿Por qué? Porque Ana tenía un enemigo físicos a su alrededor, porque ella no tenía hijos. Pero aquí el Eterno le da a ella el concebir y tener un hijo, y ella lo sintió que el Señor le había dado la victoria sobre esos enemigos físicos. Lo cual también espiritualmente sucede en nosotros. Ahora, en el primer ejemplo que pusimos, la salvación bíblica fue traída cuando David mató a Goliat. En el segundo ejemplo, la salvación fue traída cuando Ana fue capaz de concebir. Esto la habilitó para levantarse sobre la otra esposa de Elcana, quien había sido su constante antagonista, recordándole su esterilidad. ¿Cuál es el punto aquí, hermano? Si usted quiere entender qué es salvación, necesitamos mirar también el Nuevo Testamento. Si queremos entender cómo el Masías nos ha traído la salvación, no deberíamos mirar todo lo que el Nuevo Testamento nos dice sobre la salvación espiritual. Aleluya. Debería sorprendernos que las más grandes figuras del Masías fueran encontradas en aquellas historias que describen la liberación del pueblo de Israel de los adversarios terrenales, como figura de los adversarios espirituales. No deberíamos mirar los ejemplos donde la gente liberada de la muerte o daño, de modo que podíamos obtener una clara figura del Masías, el más grande libertador. Claro que sí, mis amados hermanos. Por supuesto que deberíamos, si entendemos la definición de las Escrituras de salvación, liberación de nuestros
enemigos, físicos y espirituales. En efecto, hermanos, cada juez en el libro de Jueces es un claro tipo del Mashiach. Podemos ver claramente, mientras los análisis temáticos que estamos aprendiendo a usar, figuras de la primera y segunda venida del Mashiach a través de la historia de los jueces. Y empieza el libro de los jueces a cobrar una relevancia tremenda en su vida. Cuando tenemos este entendimiento, veamos entonces cómo un juez llamado Sansón nos enseña sobre la obra del Mashiach. Para ello, vamos a Jueces. Aleluya. Jueces, capítulo 13, versos 2 y 7. Del 2 al 7. Vamos a leer esto. Mucho oído. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Adonai y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Elohim desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Elohim vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Elohim, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Elohim desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Aleluya. Yo sé que muchas frases de ustedes, muchas frases de esta historia lo inclinaban a usted a enlazar otros versos en el Brit Hadashah. Ahora, hermanos, a menos que usted tenga un Tanakh completo, usted no sabrá que estos versículos son una, escuche, Parsha Patuhat. Esto significa que esta Parsha tiene su propio tema único. Mientras usted lee el pasaje, parecía como si leyera ciertos hechos dos veces. Ya a esta altura usted debería saber a dónde los quiero llevar. Esta vez, en lugar de una estructura quiástica, los temas de la primera mitad de la Parsha están repetidos en la segunda mitad, en el mismo orden
como en la primera mitad. Además, aquí no hay eje central, es simplemente un paralelismo. Sin embargo, así como en las escrituras quiásticas, deberíamos comparar y constatar los temas que están enlazados mediante la estructura. Miremoslo de esta manera. Jueces capítulo 13, versículo 2. Aquí vemos la descripción de una mujer estéril. Jueces 13, versículo 3a, en la primera parte, aparición de un ángel. Jueces 13, versículo 3, en la segunda parte, promesa de un hijo. Jueces 13, versículo 4, hasta el 5, en la primera parte, estipulaciones de lo que es el voto nazareo. Jueces 13, versículo 5, en la segunda parte, Él salvará a Israel. Yo le aconsejo que vaya a nuestro canal en YouTube y escuche nuevamente el tema sobre el voto nazareo. Ahora, Jueces 13, versículo 6, en su primera parte, descripción de un hombre y una mujer. Jueces 13, versículo 6, en su segunda parte, aparición de un ángel. Jueces 13, versículo 7, en su primera parte, promesa de un hijo. Jueces 13, versículo 7, en su segunda parte, el voto nazareo. Y Jueces 13, versículo 7, en su tercera parte, habla de su muerte. Ok. Aunque las escrituras quiásticas y estructuras paralelas pueden parecer aburridas en este momento, a menudo nos dejan diferentes frutos de interpretación, como en este caso. Notamos cómo cada tema de la estructura era esencialmente una imagen de espejo de la contraparte, excepto en el punto E. ¿Y cuál es el mensaje que debemos recabar al conectar temáticamente el primer punto E con el segundo punto E? ¿Qué nos dice esto? Ojo, el hijo prometido, nos habla del hijo prometido. ¿Quién es el hijo prometido aquí? Sansón. ¿Qué nos está profetizando a través de Sansón? Que él salvará a Israel. ¿Cómo lo salvará? Por medio de su muerte. ¡Aleluya! ¡Wow! ¿Ve usted la similitud que hay en Daniel con Yeshua? Pero sigamos más adelante. ¿Se da cuenta el significado mesiánico que hay en esta conexión? Por supuesto, el Mesías Yeshua salvará a Israel y a todos los que invocan su nombre por medio de su muerte en la cruz del madero. Aleluya. Absolutamente, hermanos, maravilloso esto. El judaísmo hebreo y los mesiánicos hebreos judaizantes, ellos no pueden mirar esto, porque ellos no han mirado la obra salvadora de Yeshua en el madero.
no la aceptan. Entonces están igual que el judaísmo. Solo admiran a Yeshua como un guerrero que vendrá por segunda vez a salvar ¿a quién? Ellos lo saben. ¿Cuánta gente ha leído estos pocos versículos y nunca se dio cuenta de su verdadero mensaje? Esta es la razón de por qué todos nosotros debemos continuar creciendo en nuestras habilidades de análisis temático, de tal manera que todas estas piedras preciosas de revelación no pasen desapercibidas. Aleluya. Después de todo, el santo las puso aquí en la escritura, es para nuestro beneficio. Esta enseñanza temática al principio de la historia de la vida de Sansón es una profecía de cómo él liberaría a Israel por medio de su muerte. Pero, amados, hay mucho más. Empecemos a meternos y a ahondar un poco más. Estudie estos versículos con mucho cuidado. ¿Puede usted pensar en algunas otras personas en las Escrituras relacionadas temáticamente a Sansón mediante las circunstancias inusuales de su nacimiento? Claro, ahí encontramos a Samuel y a Juan el Bautista. ¿Cómo? ¿Se dio usted cuenta de que Samuel, Sansón y Juan el Bautista fueron todos nazareos? Ajá, aquí empieza la conexión. ¿Se dio cuenta de que las madres de Samuel, Sansón y Juan el Bautista eran todas estériles? Ahora, viene una pregunta, ¿en qué difieren? Bien, Samuel y Juan el Bautista eran sacerdotes, pero Sansón no. Vamos a ver más allá. Ya que Juan el Bautista y Samuel son los más estrechamente relacionados temáticamente de los tres, veamos lo que su conexión nos enseña. ¿Por qué la Torá enlaza temáticamente a Samuel y Juan el Bautista? Es la pregunta. Aleluya. Miremos Primera de Samuel, capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Primera de Samuel, capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Adonai y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Adonai. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Adonai. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Adonai, quitad los dioses ajenos y a Astorad de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Adonai, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Adonai. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Adonai. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Adonai, y ayunaron aquel día, y dijeron allí:
contra Adonai hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Adonai, nuestro Elohim, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¡Aleluya! ¿Qué nos enseñan estos versículos? Estos versículos registran el primer mensaje de Samuel al pueblo como sacerdote y profeta. Aquí encontramos su primer sermón. Vamos a compararlos al mensaje registrado por Juan el Bautista, encontrado en Mateo capítulo 3. Vaya allí a Mateo capítulo 3, versos del 1 al 12. Y léalo cuidadosamente. ¿Cómo están relacionados estos dos mensajes? Ambos predicaron un mensaje de arrepentimiento como su primer sermón. Tanto Juan el Bautista como Samuel. ¿Vemos aquí la primera conexión? Vamos a seguir. Ahora, cuando leemos Primera de Samuel, en su capítulo 16, y leemos del versículo 1 al versículo 11. Ahora, compárelo con Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Y otro más. Juan capítulo 1, versículos del 29 al 34. Estas tres lecturas. ¿Cómo están estos pasajes relacionados temáticamente? En ambos pasajes, un nazareo de nacimiento fue usado para identificar al rey. En ambos pasajes, el rey es ungido. Maravilloso, maravilloso. Ahora, veamos cómo Samuel y Juan el Bautista están relacionados temáticamente. Ambos identificaron al futuro rey de Israel. ¿Se da cuenta? Ellos ambos fueron enviados a revelar al Mashiach a nosotros. Samuel reveló a David, un tipo del Mashiach, y Juan el Bautista reveló a Yeshua, el Mashiach. Aleluya. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Por qué Sansón está temáticamente relacionado a Samuel y Juan el Bautista? Eso es lo que nos falta. Es por la misma razón porque Sansón también va a revelar al Mashiach a nosotros. Samuel reveló la figura del Mashiach al señalarnos a David. Juan el Bautista nos reveló al Mashiach al literalmente señalarlo para nosotros. Sin embargo, mucho oído, Sansón nos va a revelar al Mashiach al usar su vida para delinear
una figura del Mashiach. Por eso es tan importante ir siguiéndole cada paso a la vida de Sansón. No tenemos ahora, en esta hora, suficiente tiempo, hermano, para mostrar todas las maneras en que Sansón está delineando con su vida la figura del Mashiach. Vamos entonces a concentrarnos en dos de revelaciones. Empezamos con una pregunta. ¿Cuál es una de las principales maneras en que Adonai repetidamente usó a Sansón? Él repetidamente usó a Sansón como su instrumento de ira en contra de los enemigos del pueblo de Israel, específicamente los filisteos. Temáticamente, Sansón fue usado por Adonai como un guerrero para defender al pueblo de Israel de sus enemigos. Entonces, vayamos de regreso al jardín del Edén. Recordamos la promesa que Adonai hizo a Adán y a Java concerniente a su semilla. Está en Génesis capítulo 3, versos 14 al 15. Adonai les prometió que la semilla de la mujer un día aplastaría la cabeza de Hasatán. Por lo tanto, vemos que nuestra redención a través de Yeshua, el Masías, implicará guerra en contra de Hasatán. Lógicamente, esta guerra ya es espiritual. En efecto, sabemos que este aspecto de guerra ha sido presentado en todos los pactos que Adonai hizo con los patriarcas y el pueblo de Israel. En Génesis 22, versos 17, Adonai promete a Abraham que sus descendientes poseerán la puerta de sus enemigos. Poseerán la puerta de sus enemigos. El punto que nosotros tenemos que entender aquí, porque es de suma importancia, es que siempre que veamos guerra entre el pueblo de Israel y sus enemigos, es usualmente una figura de las batallas espirituales que actualmente ocurren en los lugares celestiales entre los creyentes de Yeshua y Hasatán. Algunas de estas batallas son de hecho prefiguras de las batallas que hay entre Yeshua o el cuerpo del Masías en contra de Hasatán. Esto tiene que estar bien claro. Hemos visto ya que la historia de liberación de la esclavitud egipcia bajo Faraón fue en realidad una figura de la liberación del pecador, de la esclavitud del pecado bajo Hasatán. Así como el pueblo de Israel estaba totalmente sin esperanza y sin ayuda para liberarse a sí mismo de Egipto, así también nosotros estamos totalmente sin esperanza y sin ayuda para liberarnos a nosotros mismos de la esclavitud del pecado. Esto tiene que estar bien claro. Así como Adonai envió un redentor, en este caso Moisés, para rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, amado, así también Él envió a Yeshua
para liberarnos de la esclavitud del pecado. Le aconsejo que lea Romanos capítulos 5, 6, 7, 8 y 9. Aleluya. Gracias. Maravilloso eres, mi Señor. Ahora, hermanos, con esto como antecedentes, léase Jueces, capítulo 16, versos del 23 al 31. Léase. Además del hecho de que la madre de Sansón era estéril, ¿qué otras señales del Masías ve usted? Recuerde nuestra definición puesta por práctica. ¿Cuál es? Siempre que uno ve, primero, figuras de resurrección, segundo, figuras de vida renovada como resultado de la liberación de muerte inminente, y tercero, figuras de victoria y vida renovada como resultado de muerte, sabemos que la Torá está a punto de darnos una enseñanza concerniente al Masías. Estamos aprendiendo que esto es lo que llamamos temas de resurrección y vida. Ahora, están especialmente reforzados cuando están asociados de alguna manera al número 3, 30, 300, 3000. Ahora, vemos en esta lectura alguna de estas figuras. Claro. Aquí vemos al número 3 en el número 3000. También vemos victoria como resultado de muerte. Estamos en esta lectura que hemos visto de Jueces 16, versículos del 23 al 21. En los términos más generales, hermanos, ¿qué está describiendo esta historia? La guerra entre Sansón y los filisteos. La frase más importante que conecta temáticamente este episodio de guerra al Masías, mucho oído, es Jueces 16, en su verso 30, en la parte B, la segunda parte, que dice: y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. ¿Por qué? Bueno, vamos a leer Colosenses capítulo 2. Aleluya. Colosenses capítulo 2. Y vaya y busque el verso 15. Una vez que lo tenga, vamos a mirarlo, vamos a oírlo. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, en el madero. Aquí vemos que Yeshua ganó su más grande batalla en contra de Hasatán y sus demonios a través de su muerte en la cruz. De hecho, notemos cómo Jueces, capítulo 16, versículo 30, en su parte de abajo, es enfático en que Sansón mató más en su muerte que en su vida. Amados, esto es una figura de cómo la más grande victoria de Yeshua ocurrió a través de su muerte. Aunque Sansón había destruido muchos de los enemigos del pueblo de Israel durante su vida, su más grande victoria vino como resultado de su muerte. Igualmente, aunque Yeshua destruyó muchas de las obras de Hasatán, como enfermedades, liberaciones demoníacas y otras más, durante su vida,
Fue a través de su muerte que él ganó la más grande victoria sobre Satán y aseguró vida eterna para nosotros. La historia de la batalla final de Sansón es como la Torá nos enseña que el Mashiach Yeshua obtendrá su más grande victoria sobre el enemigo de la humanidad a través de su muerte. Esta conexión temática se describe mejor en el siguiente verso. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos nosotros, los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto está en Hebreos capítulo 2, versículos del 14 y 15. Este versículo, amados, nos muestra claramente dos cosas. Primero, Satán fue derrotado por medio de la muerte de Yeshua. Él es ya un enemigo derrotado. Así como la más grande victoria de Sansón vino por medio de su muerte. Segundo, nos enseña que fuimos liberados del temor por medio de la muerte de Yeshua. Así como el pueblo de Israel fue liberado del temor de los filisteos por medio de la muerte de Sansón. Finalmente, vamos a mirar la siguiente figura. Cuando Sansón empujó los dos pilares, ¿cuál movimiento hizo él con sus manos? ¿Y cuál era el significado profético de ese movimiento? Él extendió su mano para tocar un pilar y extendió la otra para tocar otro pilar. Tenía sus manos extendidas, haciendo la figura de un hombre puesto en una cruz. Cuando él extendió sus manos, Sansón hizo la misma figura que Yeshua hizo al tener sus manos clavadas en el madero de la ejecución. ¡Qué figura más clara de lo que Sansón nos podía presentar de su vida, la vida de él, de Sansón, anunciándonos la muerte de Yeshua en el madero? Amados hermanos, yo les invito, una vez esta parashá sea puesta en nuestro canal de YouTube, que usted la tome y como aconsejo, tenga abierta 1, 2 y 3 Biblias para que escudriñe, sáquele ese tiempo al Eterno. Si realmente usted quiere tener luz de Yeshua dentro de usted. Ahora, mis hermanos, ¿qué tiene todo esto? ¿Qué aporta todo esto en mi vida? El Altísimo se tomó años, generaciones, para escribir una historia a través de muchas guerras, para darnos a nosotros revelación y enseñanzas de cómo nosotros librar nuestras guerras espirituales. Guerras espirituales que la humanidad libra desde el momento que cayó en Génesis 3 en el huerto del Edén.
Desde entonces el hombre anda librando guerras espirituales. Todas estas historias, todo lo que la Torá nos está enseñando es para darnos herramientas, porque si no tenemos estas herramientas, vamos a pasar tiempos muy difíciles aquí en la tierra. Y es donde vamos a intentar resolverlo a nuestra manera y nos vamos a dar cuenta de que nada va a caminar bien. No hay otra manera, hermanos. Es tomando las armas que el Eterno nos ha entregado. Estas son guerras espirituales. Por eso hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Estas no son guerras que se libran a través de la letra muerta, a través de rituales, a través de tradiciones, a través de costumbres de nuestros abuelos, y porque a mí nadie me cambia la costumbre de mi mamá y de mi abuela y de la tierra donde vengo. No, esto no se libra así. Estas son guerras espirituales. Tú tienes que decidir a quién amas, a tus hijos o a tus tradiciones. Si tú realmente amas a tus hijos y quieres sacarlo de la condición en que se encuentran, vas a tener que romper con tus tradiciones y tomar las herramientas espirituales que la Escritura te da. No puedes jugar con Dios y con el diablo al mismo tiempo y tenerlos a los dos de amigos para que... No. Eso no funciona. No dejes que te engañen. No te engañes a ti mismo. Tienes que decidir por lo uno o tienes que decidir por lo otro. No hay cosa que más ponga tropiezo a la relación de un hombre con el Eterno que las tradiciones y los ritos. Hay que romper con eso si realmente queremos tener sus milagros. Escuche esto, un milagro no depende del hombre que ora por ti. Queremos darle toda la responsabilidad al hombre que ore. Ora por mí para que Dios me haga este milagro. Un milagro es un acontecimiento sobrenatural. Un milagro demanda casi un esfuerzo sobrenatural. De manera, mis hermanos, que tengamos esto siempre presente en nuestras vidas. ¿Quieres milagros en tu vida? ¿Quieres milagros en tu familia, en tus hijos, en tus nietos? ¿Quieres milagros sobrenaturales? Entonces haz esfuerzos sobrenaturales en tu relación con el Señor. Ves más allá de lo que tu naturaleza humana te señala. Y tú verás entonces, y solo entonces, y solo hasta entonces verás la gloria del Eterno. Que el Señor me los continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente. Y les invito, mis hermanos, que se suscriban al canal de YouTube de nuestro ministerio para que cada vez cuando nosotros montemos un tema diferente, YouTube le envíe a usted la señal. Esta parashá no termina aquí, va a tener una segunda parte, tan pronto la tengamos. Si usted está inscrito en el canal, YouTube le va a avisar que se montó la segunda parte. Reciban un abrazo, muchas bendiciones y que el Eterno me los continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente. Shalom, shalom, shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invito
invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.